Y ahora vamos a hablar de derecho con el abogado Ramiro Rech. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, Marisol, muy bien. Y nos reímos. Y sí, Reír para no llorar, ¿o no? dame Mejor. todo esto de mangos. Más o Ahí menos, sí. está, muy bien. Vamos a decir, porque me dijo Matías Frati que me voy a Claro. comprar 4 más. Entonces siempre vamos con referencia a Matías Frati. Bueno, pero no vamos a seguir hablando de economía, vamos a hablar de derecho y particularmente de lo que tiene que ver con las notificaciones, las cartas documento. Se escucha tanto decir, te voy a Mucho. mandar una carta ¿Viste? documento. ¿Viste? Mucho lío con esto, ¿no? Sí, Mucho lío, porque recibí tal cosa, ¿qué hago? ¿La firmé? ¿No la firmé? claro. Bueno, primera aproximación, a grandes rasgos tenés dos, vamos a decirlo así muy gruesamente, dos grupos de notificaciones. Ujú. Las judiciales y las no judiciales, o Bien. las extrajudiciales. Las cartas documento, las telegramas, los telegramas, son notificaciones o comunicaciones no judiciales. Es decir, que un particular le manda a otro, Ah, mira. ¿no? O sea, yo te mando una carta documento a vos, o te mando un telegrama, o vos un telegrama a mí. También tenés notificaciones no tan fehacientes, la carta documento o el telegrama pasa por el correo, o una empresa privada de correo. Sí. También está la carta simple, que mucha gente recibe, por ejemplo, de bancos, tarjetas, estudios jurídicos o empresas de cobranza, Ujú. empresas de celulares, prepaga además, cuando hay deuda, ¿no? Sí. Y que a veces, un poco con la intención de apurar o apretar al deudor, ponen esta cosa de deuda en trámite judicial, Tal cual. deuda judicial, que esto asusta a la gente. Y sí. Entonces, ¿cómo sabe cuándo una notificación es judicial y cuándo no? Cuando una notificación es judicial, para empezar, la trae un empleo de tribunales, Ah, no un empleo de listo. correo. Ya Una está. cosa parece tonta, pero No, no, pero es si sumamente importante. te toca en el portero, correo, no es judicial. Listo. Tribunales es judicial. Es una Bueno, me buena- preocupo un poquito más. Por las Claro. dos me preocupo, pero por eso un poquito más. Claro. Y después vos, la notificación judicial tiene que, hoy por hoy, desde hace un par de años con la digitalización producto de la pandemia, te viene una sola hojita Sí, con un código QR a través del cual podés ver las copias. Porque si a vos te está notificando judicialmente, generalmente viene escrito claro. con documentación. Bien. Antes tenía el papel con el choclo, entonces era más fácil diferenciar. Vos decías, si Sí, tiene sí. muchas hojas, es judicial. Claro. Ahora una sola, es judicial una sola, con un código QR o una leyenda que le permite a la persona entrar a una página, Bien. entra al código y ve la documentación. Claro. Pero ese papelito suelto, Sí. además de traer un empleado de tribunales, menciona un organismo judicial concreto, juzgado en lo civil y comercial, número tanto, Ajá. menciona un expediente específico, el expediente no sé, Pérez con García sobre, es decir, las partes que intervienen en el expediente y la materia. Pues decir, Pérez con García sobre daños y perjuicios, sobre escrituración, sobre cobro de suma de dinero. Un juez que interviene, una orden judicial se transcribe, aunque sea una parte, por ahí no toda, Ujú. no todo el texto, no toda la orden, pero una parte. Entonces, lo que ve la gente, si se pone a leer detenidamente, es en el juzgado civil y comercial número tanto, Sí. en el expediente caratulado de carátula, Ujú. Pérez con García sobre tal cosa, se dictó la siguiente resolución. Bien. Mar del Plata, notifíquese, firmado juez fulano de tal. Ujú. ¿No? Entonces vos tenés todas esas cosas que si no están, Sí. la notificación no es No judicial. es judicial. Bien. Si es judicial, hay órgano judicial, nombre del juez, el número del expediente, carátula del expediente y la transcripción del... Bueno, fácil coso. de identificar. Muy fácil. Sí, sí. Si una notificación es judicial, tiene plazos que están impuestos por ley. Ujú. Suelen ser de 5 o 10, suelen ser, no, son de 5, 10 o 15, generalmente de 5 o 10. Bien. Y ahí sí hay que ir al abogado. Igual ahí sí lo especifica, ¿no? En lo, Sí, en lo que me llega. exactamente. Tiene tantos Notifíquese por el días. plazo de 5 días o 10 días. Ahí hay que ir a un abogado. Ah, bien. ¿Por qué? Porque si hay un juicio iniciado, la parte solo puede responder a la notificación a través de un abogado. Aunque acceda por su cuenta, aunque vos te pongas la compu a leerlo, Sí, sí. responderlo tenés que hacerlo sí o sí por ley con a través de un abogado. Bien. En cambio, la notificación extrajudicial, Claro. que suele venir con plazos íntimos para que el plazo de 24, 78, 48 horas diga tal cosa, esos plazos son impuestos por la persona que manda la carta. Ujú. No son legales. Claro. De ninguna manera significa que no tengan que contestarla. Te iba a ¿No? decir eso. Hay, como regla, las notificaciones hay que responderlas, hay que Claro. ocuparse. Ok. Hay una creencia, acá empalmamos con esto que comentabas al principio. Sí. Esto de no la firmé. Ay, no me llegó. No me llegó, sí. ¿Viste? La típica. Claro. No, no sé. Esto no es una, llegó. es una argentinada eso, hay que decirlo. Sobre es- todo la que dice que tenés una deuda. Claro. es Mucha una gente deuda. dice, ah, sí, sí, está bien, listo.
Si yo te digo plata a vos, Sí. y vos me mandás una carta documento, y yo no la firmo, Sí. la deuda no desapareció. No, por Yo te supuesto. la sigo debiendo. Claro. O me haces un juicio, me llega la demanda y yo me escondo, y hasta el tipo toque timbre hasta que seguro No, se vaya. no es Ah, así. no la firmé. No. Desapareció la deuda. No. Hay consecuencias, Que ¿no? exactamente. Ah, bien. Entonces, como regla hay que responderla a las notificaciones de todo orden. Puede haber alguna notificación extrajudicial que no tenga mucho sentido responderla. Si vos decís, me reclaman una deuda que yo sé que existe, Sí. no tengo mucho Cuando para tengan decir. dinero la pagaré. Claro. Mm. Pero como regla hay que ocuparse. Bien. Y la judicial hay que responderla, porque cuando vos no respondes una notificación judicial, Sí. pasó ese plazo que tenías para responder la demanda. Es un plazo que vos tenés para contestar la demanda, ofrecer la prueba que tenés, expedirte sobre la prueba del otro. No contestaste y perdiste. Claro. No perdiste el juicio, perdiste el derecho Sí. de presentarte. Ujú. Entonces, como decir, bueno, el otro salió de la cancha y lo dejé jugar solo, Es verdad. ¿no? Entonces, es una pavada eso de no firmé. Bien. No tiene ninguna relevancia la firma Basta de la de usar persona. eso. Más aún, es una tontería no firmarlo. Y sí. Es mejor firmarlo, comerte el mal momento en los nervios de bueno, si recibí algo, pero Bueno. ocuparte a no firmarlo, Sí. creer que no pasó nada porque Sí, el sí, empleado sí. se fue. Fingir demencia, eso Claro, no sí, sucedió. Fingir demencia, Claro. Y un día tu jefe te dice, che, te embargaron el sueldo. ¿Pero cómo? ¿De dónde vino? Bueno, esa Ahí notificación está. que no recibiste por decir algo, ¿no? Claro. Hay que contestar notificaciones. Y con las extrajudiciales que vos decías, el carta documento y eso, ¿para contestarlas la puedo contestar yo o también tengo que ir a un abogado? No estás obligado Pero por mejor... ley, pero, por ejemplo, en materia, por poner un ejemplo muy específico, Sí. en materia laboral, Ujú. los comerciantes, porque realmente el telegrama lo manda el empleado, tiene que ir a un abogado, Sí, aunque no sea obligatorio, porque son cartas extremadamente técnicas bien, que determinan el juicio futuro. claro. O sea, vos Así no que- contestaste la carta de documento o la contestaste mal y te volteó el juicio futuro. Ujú. En laboral específicamente. En otros rubros, como te decía, depende. Por ahí hay una carta, págueme el alquiler de abril, mayo y junio, y vos lo debés, bueno, si no la contestás no pasa demasiado. No, Pero en otros casos sí, si te están intimando algo que vos consideras que no es, claro. no responderlo podría interpretarse como un consentimiento tuyo Bien. en un eventual juicio. Bien, Es perfecto. preferible decir no, niego el reclamo suyo, esto no es así, y dejar plantar tu postura. Perfecto. Aunque después vayas a juicio igual, pero Ujú. plantaste una postura. Pero como regla de notificación hay que recibirlas y ocuparse, digamos, Sí. y responder a las judiciales. si no tenés que Para abogar. cerrar, Sí. ¿y qué pasa si se confunden en la dirección y eso yo también puedo alegar algo? Eso es un mundo, eso es un mundo. Perdón, ¿eh? No. Ya teníamos que redondear, Por pero eso, me sí, quedó no te en quiero. el tintero Eso es ese. un Digo, ¿qué mundo. pasa si se confundieron de dirección? Si ¿Qué digo? no está la de la dirección el numerito, el empleado generalmente lo devuelve sin hacer el trámite. Sí, Y digo todo el mundo porque hay gente que sabiendo que puede recibir un juicio, saca el numerito, Por se hace eso. negar. Entonces, por ahí lo dejamos para otra columna porque no vamos a llegar. Pero en bueno. materia judicial hay mecanismos para resolver esta cuestión, por Ahí supuesto. está. No es que sacaste el numerito y nunca más pasó nada, ¿no? Porque si no Claro, fácil, no te claro. pago más, tacho o pinto el número Sí. y no te pago nunca más. No, bueno, tal vez una mudanza, ¿no? No, Pasajero o algo de brevemente, eso. el interesado en notificar, si yo hago esa picardía o me quiero notificar, podés pedir que notifiquen de nuevo. Hoy por hoy es más fácil, indicando, por ejemplo, la casa que está al lado, de un lado y de otro, Bien. o sea, juntando una foto, en algún caso juntando las coordenadas que te salen, viste, en Google Maps, Sí, como para que no quede duda, igual le decís al juez, mire, yo sé que vive ahí, y Bien. si está haciendo negor, notifíquelo, y si no está, deje la cédula ahí, que yo sé que Listo. vive, yo me hago responsable. bien, ¿no? perfecto. Es una forma así muy rápidamente explicada. Muy bien, viste, me quedó Sí. la duda. Buenísimo, No, Ramiro, muchísimas no, gracias. gracias Y a tal vos. vez en otra columna podemos La tratar completamos, perfecto. ese tema. Terminamos de Claro. cerrar, pero bueno, contesten las cartas, por favor. Basta, ya saben, dijo Ramiro, hay consecuencias. Vamos a ver.